Conversamos con Santiago Nieto, el extitular de la FEPADE. Hizo referencia a varias cosas y mencionó a Germán Castillo, director de averiguaciones previas de la propia FEPADE. Germán Castillo nos ha pedido un espacio, sé que está por abordar un avión y que va corriendo, pero ha pedido un espacio y desde luego escuchamos lo que tenga que decir, pero antes de escuchar al director de averiguaciones previas de la FEPADE, recupero este fragmento del extitular de FEPADE, Santiago Nieto, que dijo lo siguiente. Al no solicitarse el voto, no hay conducta delictiva. Y esto de generar una expectativa de que eso puede constituir una conducta delictiva y que en todo caso los jueces lo resolverán, la verdad es que me parece una práctica pues de algo como que denominó Bernardo Barranco terrorismo electoral, ¿no? Esto que se vivió en el Estado de México durante 2017. No en balde, pues Germán Castillo era el vicefiscal del Estado de México cuando fueron las elecciones de 2017 y ahora es el director de averiguaciones previas de FEPADE. Ah, qué Eh, dato tan importante, el Estado de México. Sí, 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 además es responsable en términos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un asunto, está vinculado en el asunto de Atenco y en un asunto que está desarrollándose ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos que un demócrata no es, ¿no? Esto dijo Santiago Nieto, extitular de FEPADE, del actual director de averiguaciones previas de la FEPADE, Germán Castillo, quien está en la línea telefónica. Buenos días, Germán. Buenos días, bienvenido y te escuchamos. Gracias, Carmen. Buenos días. Primero, muchas gracias por el espacio. Y dos, pues simplemente precisar que no hay una circular, no hay una disposición de la CEPADE en el sentido de la información que dio el doctor Nieto. Y en ese aspecto, pues simplemente fue una respuesta ante una pregunta que dio un periodista, que hizo un periodista, respecto de si esto podría ser constitutivo o no de delito. Las autoridades de Procuración de Justicia no podemos juzgar ex ante las cosas. Sí se tiene que recibir una denuncia y ya sobre la denuncia pues hay que ver los hechos que se están denunciando y hacer la investigación correspondiente. Entonces no podemos a priori decir que sí eso no es un delito. Y evidentemente cualquier conducta que el Ministerio Público considere que puede ser un delito, pues tiene que ser avalada o no por un juez penal. Entonces, Germán, básicamente es eso. te detengo un segundo, Germán, porque presentamos el audio así, sin mucha explicación por el tiempo que tenemos corto, pero valdría la pena que te refirieras exactamente al meollo del asunto. ¿Qué se está resolviendo desde la FEPADE? ¿Cuál es el tema esencial? Sí. Como ustedes saben, hay en las redes sociales sobre todo una serie de promesas de beneficios para las personas si es que un candidato en particular gana la elección. Y la pregunta fue de que si eso podría ser ilícito. En su momento, si vemos completas las declaraciones, lo que dijimos es que primero tendríamos que ver si es una infracción electoral en términos del artículo 209, apartado 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que eso lo determina el INE. Y que la siguiente pregunta fue que si esto podría ser un delito. Y fue cuando comentamos que pues habría que analizar las denuncias correspondientes para determinar si es o no es un delito esa conducta, básicamente. Básicamente. Y tú dices, Germán, que no se puede resolver antes de que se presente la denuncia. Pues esencialmente es nuestro deber primero investigar ante cualquier denuncia y si los hechos que se establezcan no son constitutivos de delito, pues el Ministerio Público así lo determinará, pero tampoco podemos de antemano decir que una conducta puede o no puede ser delito. Bueno, ese es un punto del cual tú pediste espacio para aclarar y está tu postura dicha en este momento. Hizo otras declaraciones, otros señalamientos, Santiago Nieto, que es importante preguntarte. Uno de ellos se refirió a tu papel en el Estado de México y lo dijo en el sentido de que la elección en el Estado de México, pues, ¿qué te puedo decir? Fue una elección muy controvertida. ¿Qué tienes que decir al respecto de tu papel en el Estado de México y ahora en la FEPADE? Primero que nada, yo no fui el fiscal electoral en el Estado de México, mis actividades eran otras y adicionalmente tampoco fui el fiscal general, en consecuencia pues no tengo nada que ver en el tema electoral del Estado de México. Y en el caso que señalaba también el doctor respecto del caso Atenco, todos sabemos que eso fue en 2006, yo llegué a la Fiscalía del Estado de México en 2014, tampoco tengo nada que ver con ese tema, pero sí evidentemente por mi función tuve que atender el asunto en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien por cierto reconoció un gran avance durante ese periodo de gestión, puesto que se consignaron a 52 servidores públicos, tanto de la propia Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad, y que pues ese avance nunca se había dado. Entonces, pues no veo ninguna relación con el tema que nos ocupa.
Solo por no dejar el tema de Atenco, que aunque no está relacionado con lo electoral, pero fue una mención importante y además es un tema pues gravísimo para México lo que ha ocurrido con el caso Atenco. ¿En calidad de qué estuviste con el caso Atenco? ¿En calidad de representante jurídico del Estado de México o en calidad de qué? Sí, formamos parte de la delegación mexicana que estuvo integrada por muchas instituciones y una de ellas fue la Fiscalía del Estado de México y nosotros fuimos como asesores del fiscal general. Asesores del fiscal general. Sí, en mi calidad de vicefiscal o procurador jurídico. A partir de 2014. Sí, a partir de julio de 2014, y donde efectivamente sí impulsamos la investigación de caso Atenco y ahora sí que por los trabajos de un equipo se logró la consignación de 52 servidores públicos cuando antaño no se había consignado nada. Bueno, pues ahí están los temas que mencionó el exfiscal de la FEPADE, Santiago Nieto, ayer en este programa, y ahí está el espacio de Germán Castillo para responder en estos términos. Estaremos en contacto y si hay algo más que agregar de uno o de otro, desde luego abierto el micrófono para escucharlos. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Germán Castillo, director de averiguaciones previas de la FEPADE en este espacio. Pues ahí